Adelante, doctor Zamora. ¿Podría, apelando nuevamente a un esfuerzo en su memoria, precisar un poco de dónde surgieron eso que usted denominó versiones de que había actuado la Marina? Porque no sé de dónde surgieron, pero se instaló como voz populi. Porque si hoy todavía las palabras que a veces le ocurren, con su familia, mucha gente se sentiría herida, pero me inhibirían a mí de una manera tremenda, porque concédame que a veces uno oye o tiene que leer garantizan las inscripciones, digamos, las afiliaciones. No sé, afiliar a nadie se lo tomaría en serio. Nadie levantó la voz, o muy pocas veces levantó la voz. Un poco por eso y otro poco para a ver si eso está mal. la educación religiosa, las escuelas, como fui arrepentido delante y en las iglesias, en otros centros juveniles. La iglesia se atribuye la representación de prácticamente el total de la población argentina. Un montón de gente que nos fuimos encontrando dice, bueno, yo ya no creo más en la iglesia no me representa, a mí me bautizaron cuando era un bebé y ahora ya no voy a la iglesia. Pero no encuentra ninguna razón por la cual hacer un trámite administrativo para salir de esa institución. Y creemos que es fundamental hacer ese trámite, porque cada vez que la iglesia se inmiscuye en las cuestiones del Estado, lo hace en representación de ese 90% de personas bautizadas. Y si esas personas no se dan de baja, continúan siendo representadas por la iglesia. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, ¿sí? Que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No. Pero sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad. Me gustaría escuchar al padre, gracias. Bueno, ante la pregunta si la Iglesia discrimina, yo creo firmemente que la Iglesia no discrimina, que la Iglesia como tal es amor y que ese amor está dedicado muy especialmente de una manera preferencial a los que son más pobres, abandonados. Y si yo algo tenía que decir de ese discurso, de esa no sé, de esa columna televisiva que tiene Monseñor Quarrachino dentro del programa Claves, era que no terminaba de entender hacia dónde iba todo eso, porque fríamente parecía una discriminación. Pero yo lo sentí de otra manera, y me permito sentir distinto, ¿no? Porque cada uno por ahí lo ve y lo siente de otra forma. Yo sentí de verdad que estaba arrepentido. O si no estaba arrepentido... Monseñor cuando estuvo en el programa de Neustadt. Sí. Ajá. Si es un desvío de naturaleza, como dijimos, mejor que esté aparte. Hay medios de curación,
si a mí concretamente un sacerdote me propone o me presenta ese problema, yo lo primero que le haría hacer, si me permite la repetición, una cura de tipo psicológico, psiquiátrico, y después actos espirituales. Trataría de levantarlo de una situación que él mismo debe considerar culpable. Cuando lo vi en televisión repartiendo preservativo a los jóvenes y a los adolescentes, recordaba lo que dice el Señor en el Evangelio, que al que escandaliza al niño, más le vale que le pongan una rueda de molino y lo precipiten al mar. De modo que piense lo que está haciendo. Dentro de pocos días se debatirá en el Senado de la Nación la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La unión en pareja de personas del mismo sexo es naturalmente distinta a la unión de una pareja heterosexual a la que llamamos matrimonio. Me explicaron que tengo derecho a un abogado, que tengo que defenderme, que se trata de una cuestión del tribunal eclesiástico, y encima me dice que, bueno, pero además de todo esto te prohíbo mientras se sustancia el juicio, te prohíbo ejercer el ministerio. Con la lectura de un manifiesto dirigido a la ciudadanía y a los senadores, culminó la marcha contra el matrimonio de personas del mismo sexo frente al Congreso Nacional. Convocada por parroquias e instituciones religiosas, los organizadores destacaron el respaldo. No es lo mismo un padre que una madre. No podemos enseñar a las futuras generaciones que es igual prepararse para desplegar un proyecto de familia asumiendo el compromiso de una relación estable entre varón y mujer que convivir con una persona del mismo sexo. Tengamos cuidado de que tratando anteponer y velar por un pretendido derecho de los adultos, dejemos de lado el prioritario derecho de los niños, que deben ser los únicos privilegiados. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Un mensaje que podríamos asociar a lo que llamamos la tolerancia, de la que ya las organizaciones hace mucho tiempo que dejamos de lado el discurso de la tolerancia y empezamos a hablar del respeto, de la igualdad, del respeto a los derechos de todas las personas, y este mensaje de yo no soy quien para juzgar suena un poco a ese mensaje de tolerancia. El Papa Francisco volvió a condenar la legalización de la marihuana. El jerarca de la Iglesia Católica se refirió al tema durante un congreso celebrado en Roma, donde se debatía sobre la drogadicción. El pontífice afirmó que la legalización del cannabis es altamente cuestionable desde el punto de vista jurídico y que el problema de las drogas no se resuelve con drogas. Siempre tiene detrás una serie de intereses políticos y económicos, de control territorial y control de poblaciones, que poco tienen que ver con la fe. Han tenido una política de exterminio, de persecución, de segregación, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y siempre sostenidos, financiados y acompañados por el poder político, que ha puesto sistemáticamente sus fuerzas armadas al servicio de garantizar estos privilegios de la Iglesia y proteger sus intereses. Les será quitado el rebaño. Queremos, y es lo tercero que pedimos, pastores heroicos, pastores santos, que hablen sí, sí, no, no, que testimonien la verdad, En cuarto lugar, queremos que se apliquen los castigos canónicos previstos para los blasfemos, para los sacrílegos, para los perjuros, para todos aquellos que llamándose católicos y habiéndose permitido jurar por los santos evangelios, ocupen los puestos que ocupen
son los artífices de esta demolición de la argentinidad católica. Alrededor de las 5 de la tarde, un grupo de la fe católica, el grupo Custodia, se reunió frente a la Catedral Metropolitana. Allí marcharon hasta la Anunciatura en la avenida Alvear y Rodríguez Peña. La vía judicial implicó pedir el retiro de 70 obras de la exposición. La exposición tenía 400 obras y se pidió que se retiraran 70 obras. Y la jueza que estaba actuando en esa causa, en vez de conceder lo solicitado, cierra la exposición. La polémica muestra del artista plástico León Ferrari hoy está cerrada al público y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dirá gracias a Dios porque podría haber sido un verdadero escándalo. Pero hay manifestaciones. Luciana Arias, contanos dónde estás. Muy buenas tardes. Guillermo, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la Iglesia Inmaculada del Pilar, aquí en el barrio de La Recoleta, donde está comenzando en este momento justamente una misa a cargo del padre Rómulo Pugiari, en la cual, por supuesto, están festejándose los 150 años del dogma de la Inmaculada Concepción, pero además esto tiene la intención de repudiar la muestra que recién mencionabas, la muestra del artista plástico León Ferrari. En este momento hay muchísima gente que se ha congregado frente a esta iglesia que se encuentra a metros nomás del Centro Cultural Recoleta. Que empezó con una reunión en un retiro espiritual en Pilar, es decir, personas que participaron en ese retiro espiritual enviaban emails y así se va llegando a esta decisión que era, bueno, en esas reuniones se recomienda a los fieles que para evitar que la exposición se haga, recen mucho y envíen emails a las casillas de correo del Centro Cultural Recoleta y enumeraban todas las casillas de correo. Entonces nosotros estábamos montando la exposición y recibíamos 100 emails con el mismo mensaje, ¿no? Que no se abriera la exposición. León Ferrari está contentísimo, dice que la respuesta del gobierno de la ciudad en defensa de la libertad de expresión ha sido inmediata y calificó como extraordinario el fallo que le permitirá reabrir su muestra el próximo domingo. Va a estar abierta hasta el 28 de febrero, incluso una retrospectiva de los últimos años de este artista plástico que tiene 84 años y que seguramente nunca fue tan comentado como en este momento. Así, festejaron la decisión de la justicia porteña por la reapertura de la muestra de León Ferrari. Algunos rezaban, otros golpeaban. Nosotros tuvimos episodios de violencia. Esta biblioteca que ahora se va a exponer rota en el Reina Sofía, la rompe, fue un operativo. O sea, eran 4 personas jóvenes que fueron los que fueron procesados después, ¿no? Por destruir la obra. 4 personas que estaban con abogados en la sala y que fueron directamente a la obra, agarraron botellas, rompieron, amenazaron a la gente, una mujer se cortó. No era un chiste, por eso era mucha responsabilidad para nosotros. Hubo en un momento 80 guardias de seguridad dentro de la exposición. Y esto se genera fundamentalmente a partir de una carta que difunde Bergoglio, el cardenal Bergoglio, en ese momento arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, diciendo básicamente que la exposición era una ofensa, que era una blasfemia y que se usaban los impuestos que pagaban los católicos para hacer una exposición que nos atacaba. Sus excelencias, los señores comandantes de la Armada, almirante don Jorge Isaac Anaya. Tras la presentación de rigor de los detectives.
En la Argentina hubo estado de bienestar hasta el año 55, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, y ahí como que dijeron, bueno, los yanquis parece que hubieran decidido que el estado de bienestar en nuestros países del sur de la América Latina no iba, y bueno, lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo fue un comienzo del terrorismo de Estado, como un preanuncio de lo que se iba a venir después. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años Florial Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles, según su autopsia. Y yo salí en libertad en el año 78, después de haber casi 3 años haber estado detenida. Nadie quería decirme nada afuera cuando salí en libertad de que el negrito había corrido esa mala suerte, ¿no? Que lo habían matado acá y que apareció en las costas del Uruguay. Hace ya 37 años que sigo pidiendo justicia porque aparezca el cuerpo del negrito. El cadáver del negrito, desgraciadamente hasta la fecha, no sabemos nada. Al secuestro del negrito y mío, mi cuñada Arsinoe Avellaneda, que era la que se ocupó de todos nosotros de la desaparición y todo desde el primer momento, ella fue a verlo a Pío Laggi, al monseñor Pío Laggi, y el Pío Laggi, ¿qué busca acá?, le dijo. Y ella dice, bueno, yo vengo porque ya no sé más dónde tocar, ya he ido a todos lados, y que me digan, a lo mejor usted sabe algo, de la desaparición de mi cuñada y mi sobrino. ¿Y cómo se llama?, le dijo. Y mi cuñada dice Iris Pereira de Avellaneda, y el negrito Florial Avellaneda. Entonces el Pío Laggi se da vuelta y tiene unos cajones así, saca la tarjeta y dice, ¿Florial Avellaneda? No, nena, no, mija, dice, ya lo mataron. ¿Cómo ellos sabían que ya lo habían matado? Por eso te digo, bueno, qué sé yo, bueno. Mi hijo Daniel era licenciado en Economía y se había casado con Diana Teruggi, que había estudiado en Humanidades y había sido mi alumna en primer año del secundario, una chica maravillosa. Y tenían una bebé, Clara Naín, de 2 meses, cuando fueron atacados, y eran montoneros, tenían una imprenta en el fondo de la casa, por supuesto oculta porque no había otra manera de imprimir en contra del gobierno militar lo que estaba pasando. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Gustavo era militante de la Juventud Peronista, después de Montoneros. Gustavo tenía más del 50% de la carrera de Ciencias Económicas hasta ese momento realizada. Había empezado su militancia en la Villa 31, en la parte de Saldías. Los destruyeron la casa en un ataque tremendo de 5 horas de duración, con más de 200 personajes alrededor, personajes de todas las armas. Bueno, ahí mataron a mi nuera, allí secuestraron a mi nietita. Estuvo en la villa trabajando con el pueblo, con la gente que vivía en ese lugar, cuando estaba el padre Carlos Mujica, y después cuando
lo matan, la AAA lo mata a Carlos Mujica. Toda esa juventud que se reunía allí en Retiro, se dispersa para sus barrios y sus nuevos lugares de militancia. Mi hijo no estaba en la casa en ese momento y lo mataron el 1 de agosto del año siguiente, del 77. Gustavo estaba casado, tenía un bebé de 2 años en ese momento, y desde ese momento que se lo llevaron, 15 de abril de 1977, no tuve ninguna información absoluta qué había pasado con él, quiénes eran los responsables de su secuestro, a dónde fue llevado, y son las averiguaciones que todavía estoy haciendo. Lo primero que hice mientras la buscaba en las comisarías fue ir a hablar con los sacerdotes o los obispos o quien me recibiera. Después fui a ver, ya habían matado a mi hijo en ese momento, al cura que los casó, a Diana y a Daniel. Me fui a verlo a Montes. Y le conté lo que me pasaba, llorando. Yo en esa época era solo unas lágrimas derramadas nada más. Y le conté lo que me pasaba. Cuando me iba me dijo, bueno, vuelvo en una semana que yo le voy a tener noticias, muy seguro. Y le dije, pero monseñor, ¿no le he dicho el nombre de los chicos? No, ya sé que se trata de Daniel y Diana, dice. ¿Cómo me voy a olvidar de ellos? Sí, sé lo que pasa, me dijo. Y llegué con un ánimo por el suelo, ¿no? Y me encontré a otro hombre, porque no era el mismo aparentemente, enojadísimo, furioso conmigo, que me dejara de molestar, que no siguiera interfiriendo en la vida de quienes tenían la nena, que estaba muy bien, mejor de lo que yo la pudiera haber criado y mejor de lo que estaba con sus padres, que no los viniera a molestar, y dale, y yo empecé a llorar a gritos y le dije, pero es mi nieta, ¿cómo me dice que la abandone? Y me dice, le falta fe, rece, me dijo. Se paró, él sentado y yo de pie. Por supuesto no me iba a ofrecer silla. Y para mí era toda una ofensa la manera de recibirme, pero bueno, así eran las cosas. Y me señaló la puerta, se cruzó la sotana y me señaló la puerta y me dijo, váyase, le falta fe. Y me echó. Ese fue Monseñor Montes. Ir a ver a Gracelli, que era un monseñor, no era obispo, era monseñor, había llegado a monseñor de la Marina, tenía su sotana y debajo las botas, ¿no? Y ahí él recibía en una oficinita, en donde está la iglesia Estela Maris, detrás de la iglesia, en la vicaría, tenía una oficina y daba turno para ir a la gente que quería ir a pedir que investigaran dónde estaba su hijo o su hija. Tenía un fichero, ¿no? Y anotaba los datos del desaparecido, la fecha de desaparición, los datos del familiar que íbamos a buscar información, y muy cínicamente decía, bueno señora, mira, a lo mejor su hijo está bien cuidado, bien alimentadito, limpito, bien comido, y lo llevan en un auto para que vayan por las calles señalando compañeros. Una cosa que realmente es la infamia que cometía este personaje funesto de la Iglesia Católica Argentina. Como él, muchos obispos también te recibían y te maltrataban, te decían, bueno, pero usted ¿por qué no lo cuidó? Y si no está es porque en algo andaría. Pero Gracelli tenía su fichero y después te hacía ir a los 15 días y te decía, mire, yo estuve averiguando, pero acá en la ficha hay una crucecita roja que quiere decir que ya no está, Bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y yo vuelva dentro de 15 días que yo voy a tratar de averiguar.
todo ese show, ese estilo muy hipócrita, era mantener a la gente para que fuera y volviera. También fui un día a la capilla de Stella Maris, creo que se llama, de la Marina en Buenos Aires, que está por ahí cerca de Comodoro Pi. Y bueno, me recibió Gracelli, el monseñor Gracelli. Ahí el jefe de él era Tórtolo. Y cuando yo fui, en la primera vez, había un montón de personas sentadas antes de la entrada de la oficina. Yo no sabía que eran las madres. Entré, hablé con él, le conté y me dice, bueno, señor, hubiera venido antes. Otra de las respuestas, bueno, mire señora, no se preocupe porque a lo mejor su hija se fue, no le dijo a dónde iba, porque no le gustaba hacer las cosas de la casa. Usted vio a las chicas jóvenes, a veces no le gusta, no se hacen cargo. Cuando uno decía, sí, pero mi hija tenía un bebé, sí, pero a veces son desamorados porque no tienen ganas de tener ese compromiso familiar. ¿Qué me dijo monseñor Gracelli? Me llenó de esperanza, me dijo, si la consigo, ¿usted se la saca? Sí, claro, le dije, me la llevo inmediatamente del país. Y volví cuando él me dijo, tomó todo nota en una ficha. Y lo puso en un fichero que está así circular, digamos, que estaba frente a él en la capilla. Qué tarde que han recurrido ustedes a la iglesia, debieron haber venido al principio, lo mismo que todo. Porque ahora ya no se puede hacer nada. Está demasiado con gente de muy buen pasar, bien ubicada, va a estar mejor que con ustedes, lo mismo que todo. No se la puede tocar. Años después, cuando pedí que acá en el juicio por la verdad de La Plata se lo llamara a monseñor Gracelli a declarar, porque él sabía, no solo lo mío, sino de muchos, y lo llamaron, y vino y dijo que había recibido a todos los parientes, que los había ayudado, que algunos los había sacado del país, que algunos esto, que algunos lo otro. No sé cuál de los jueces le preguntó, ¿y aquel fichero famoso que usted tenía con tarjeta, dónde está ahora? Donde yo vivo, le dijo. Entonces lo llevaron, o fue alguien, no me acuerdo si él quedó ahí o lo llevaron, era atardeciendo de un día, y volvieron con el fichero. Yo esperé con muchísima esperanza, esperé que leyeran varias fichas y pregunté después por la ficha de Claranaí. No existía. No existía. Y él negó, dijo que a mí, que no se acordaba para nada de él. Y todavía vive este hombre. Dicen que está medio loco, pero sin embargo todavía sigue como instructor de jóvenes niñas que van a un colegio de la Misericordia, donde él es instructor de religión. Fui a ver a monseñor Plaza, que no lo conocía, y por supuesto no me recibió y me derivó a un señor que tenía ahí abajo, con todo el aspecto de policía, y me recibió en el sótano de la catedral, me preguntó de todo, para tener la información sin la menor duda, ¿no? De nada me sirvió eso y no lo pude ver a monseñor Plaza. Más adelante lo vi a monseñor Piqui en el sótano de la iglesia, de la catedral, y también 1000 promesas, pero no se puede hacer nada, no sabemos nada, hacemos todo lo posible, la iglesia se está moviendo. Oñoñevic, un nombre bien raro, que era de Lomas de Zamora, creo, y cuando fui a verlo, me entreabrió la puerta. ¿Quién era? Cuando le dije que iba a pedir por mi hijo, me cerró la puerta, me agarró un pie que yo no sacaba,
y decía, bueno, por algo será, y en algo andaría, y no vengan a molestarme. Todo así, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa parte cruel que cada madre tiene una historia con algunos de estos cretinos. Hubo sacerdotes que nos ayudaron y que nos protegieron. Algunos inclusive hay desaparecidos, ¿no? Y la iglesia no los defendió, como el caso de Monseñor Angelelli. Pio Laghi jugaba al tenis con Macera, una vez por semana. Dice que salvó a algunas personas y que procuró que salieran del país. Yo no conozco ninguna familia específicamente que haya dicho a mi hijo lo salvó Pio Laghi, ¿no? Un día estábamos en Europa, llegamos y encontramos a dos abuelas en mi casa llorando porque una de ellas era Elba Ford y la otra era Delia Penela, llorando porque les habíamos pedido nosotros que fueran a ver a Pio Laghi por no sé qué cosa. Y no estaba Pio Laghi, los atendió el secretario, que ahora no me acuerdo el nombre, y les dijo que dejaran de llorar, que no se preocupen más, que no sufran más. Los chicos, cuando se ha pagado 4.000 pesos por cada uno, están bien, nos van a cuidar. La iglesia participó desde adentro de los campos de concentración. Cuando era la apropiación, a veces intervenían una comunidad religiosa, que las monjas eran las que recogían esos chicos y después se los daban a familias. Las listas que ellos tenían de familias que querían bebés eran entregados, ¿no? Cuando me entrega el comisario que me entrega, que después es mi padrino, les dice que bueno, a partir de ese momento ellos van a ser mis padres, que me tienen que formar ideológicamente para que no sea subversiva como mis padres. Y después van a la salita donde me retiran, que era como una nursería donde había varios bebés, y la monja le ofrece un varón rubio, que íbamos al tono con la pareja. Estábamos secuestrados y era monja, y la monja le dice que me forme cristiana para que no sea subversiva como mis padres. El letrado detalló a partir de casos probados cómo varias de las mujeres detenidas clandestinamente y que estaban embarazadas eran trasladadas al centro de torturas de Campo de Mayo, una unidad militar en la que eran atendidas por monjas y luego de dar a luz separadas de sus hijos. Según las denuncias presentadas hoy ante este tribunal, los recién nacidos eran luego entregados a una organización llamada Movimiento Familiar Cristiano. El modus operandi de esta organización era que intervenía un escribano a través de un acta y se anotaba como hijo adoptivo, como una adopción simple, para después pasar a la adopción plena. A partir de este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Directamente desde el palco levantado frente a la Capilla Esther Maris, sede del Vicariato Castrense, van a ser difundidos los detalles de la ceremonia conmemorativa del 6º aniversario de la histórica jornada del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, unidas y solidarias, asumieron la conducción del Estado para iniciar el proceso de reorganización nacional. Para presidir esta ceremonia acaban de hacerse presente sus excelencias los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de Ejército Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri, de la Armada Almirante don Jorge Isaac Anaya y de la Fuerza Aérea Argentina Brigadier General don Basilio Arturo Ignacio Lamidoso. Tras la presentación de rigor de los efectivos de las tres armas aquí formados por parte del jefe de la agrupación 24 de marzo, mientras se desarrolla la revista de efectivos militares que ya se encuentran en el palco oficial, las más altas autoridades aguardando el arribo al lugar de los integrantes de la Junta Militar, órganos supremos de la Nación.
Su Excelencia el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex integrantes de la Junta Militar. Y después la conferencia episcopal, tenían almuerzos también con los militares. Entre paréntesis, el que también iba a esos almuerzos era Sábato, pero no iban con Sábato iba también Monseñor Laguna, iban algunos integrantes de la iglesia de relevancia, pero no iban nunca a reunirse y decir lo que pasaba. Las madres íbamos, les dábamos los nombres de nuestros hijos para que tuvieran pudieran llevar la denuncia para ver si nos decían qué había pasado con nuestros hijos, con nuestras hijas, y no llevaban nunca esas listas a la casa de gobierno. Mi marido estaba trabajando como docente en Italia en ese momento de que pasó todo esto. Cuando se vino, inmediatamente, nos fuimos a verlo al padre Colabella, creo que se llamaba Ángel Colabella, organista de la catedral, que como era músico, mi marido era músico, se conocían mucho. Y dice, vamos a ver al padre Colabella a ver qué nos puede ayudar. Fuimos a verlo al padre Colabella, ahí nomás, poco tiempo después de lo de matanza de los chicos. O sea que esto fue que te estoy diciendo fue a fines de diciembre del 76. Y nos dijo que no podía hacer nada, esto están haciendo unos crímenes, dice, no puedo hacer nada. ¿Saben lo único que puedo hacer? Dice, si a ustedes les parece voy. Dice, voy a hablar con los pilotos de los Hércules, dice, para preguntarles si han llevado a tal y tal chico de tal fisonomía, si lo han tirado a ellos. Esto fue, él me dijo, o sea, la iglesia lo sabía, en diciembre del 76. Han negado el genocidio todas las veces que pudieron, y además toda la información que tienen la tienen muy guardada. Yo creo que no hay uno solo que haya devuelto chicos, si no, lo sabríamos. La Iglesia le va a dar a la campaña de don Julio Argentino Roca una cobertura ideológica extraordinaria. Va a ser el paraguas teológico que va a tener la conquista, en realidad la construcción del desierto. Y la Iglesia va a tener dos aspectos en este sentido. Por un lado va a estar el arzobispo León Federico Aneiros, el único arzobispo que tiene una estatua de tamaño natural, mármol de Carrara, se trajeron un italiano tallador desde Italia y está en la catedral, el único. Ahora seguro Bergoglio va a tener la suya, pero hasta este momento es la única que está. ¿Por qué tiene tanto homenaje este Aneiros? Porque él en 1872 crea el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, un organismo siniestro, absolutamente siniestro,
¿Qué hace ese organismo? Ese organismo se dedica a salvar las almas de los infelices salvajes. Nosotros en el libro Pedagogía de la Desmemoria tenemos datos de 19.000 infelices salvajes que va a salvar Aneiros. Por supuesto, no les va a interesar el cuerpo. La corporalidad es otro tema. Lo que importa es el alma imperecedera del infeliz salvaje. Entonces, cuando los indios están en Pampa, Patagonia, le pertenecen al ejército. Una vez capturados, pasan a la órbita del Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo. ¿Quiénes integran este consejo, aparte del arzobispo? Lo integran la gente más acaudalada de la sociedad argentina. Por ejemplo, los Sanchorena, los Unzué, todos los militares del Estado Mayor. Toda la gente que tiene una capacidad económica para aportar su óbolo al consejo. ¿Y qué hace el consejo? Por ejemplo, los confina en el depósito de indios de Martín García, el mayor campo de concentración de la historia argentina. En ese entonces se llamaban depósito de indios. Si ustedes leen a Estanislao Ceballos, se lo dice claramente: arrójenlos al depósito de indios de Martín García. Ahí los tiran, ahí va a pasar de todo en ese depósito, los van a contaminar con viruela, a tal punto va a ser la mortandad que ellos van a sacar unos avisos en el diario eclesiástico que se llamaba La América del Sur, diciendo nombres de los indios bautizados en Martín García en enero de 1879 y todavía vivos en abril del mismo año. ¿Qué quiere decir? Que si estos indígenas vivían 3 meses en el depósito, era una noticia y salía en la prensa. Pero como la idea es que ellos se conviertan al catolicismo y que duren el tiempo necesario hasta que se conviertan, cosa que sí va a suceder, y de hecho cuando no logran convertirse, nosotros en el libro tenemos cientos de casos de bautismo in articulo mortis. Eso es cuando ya el mapuche o el ranculche ya está agonizando por distintos motivos, tisis, tuberculosis, viruela fundamentalmente, o directamente debilidad, como ellos mismos lo consignan por escrito. Estos padres los van a bautizar en articulo mortis. Cuando el articulo mortis, basta con que el fiel esté vivo para que se lo pueda bautizar. Entonces el alma imperecedera del infeliz salvaje va a ir directo al cielo. Traen 19.000 prisioneros que los van a desembarcar en la Boca. De pronto los empiezan a dar, los dan como sirvientes. O sea, Roca reintroduce la esclavitud que había abolido la Asamblea del año 13 y la Iglesia lo avala. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Al darlos a las familias como sirvientitas, peones de antecocina, mandaderos, los dan infieles, y de pronto la Iglesia se da cuenta y pone el grito en el cielo como diciendo: los estamos dando infieles. Entonces llaman a todas las parroquias y ponen avisos, que ahora lo estamos publicando también en la nueva edición de Pedagogía de la Desmemoria, avisos diciendo: los que tienen a su cargo indígenas infieles deben llevarlo en tales horarios a tales parroquias. El consejo fue un éxito a tal punto que este arzobispo es el único que tiene la estatua. Ahora, hay otro tema. Ese es por el lado del arzobispado. Del otro lado está la orden salesiana. La orden salesiana de Giovanni Melchor Bosco, que es el mentor de la orden salesiana, que acá en Argentina todos lo conocen con el simpático apelativo de Don Bosco. Este Don Bosco es el que dice en Italia, es confesor del Papa y es su asesor. Él es el que dice: debemos ir a la Patagonia, lo quiere el Papa, lo quiere Dios. Y eso a don Julio Argentino Roca le va a venir como anillo al dedo, va a ser el paraguas protector del ejército. Van a ir una serie de salesianos acompañándolo al cuerpo de ejército, inclusive es más, el monseñor Antonio Espinosa, que luego va a ser arzobispo, va en el carruaje con Roca. La Iglesia tuvo una complicidad innegable, tanto a nivel del arzobispado como luego con la orden salesiana, que la orden salesiana tiene la pretensión de adueñarse de la Patagonia, de crear lo mismo que los jesuitas hicieron en el Guairá,
con las reducciones jesuíticas, ellos quieren que la Patagonia les pertenezca a la orden salesiana. Ellos están buscando desde hacía tiempo al lirio de las pampas, así lo llaman. ¿Qué es el lirio de las pampas? Es el hijo de un cacique de Valía para convertirlo en sacerdote. Logran agarrar a ese pobre niño que es Seferino Namuncurá. Es el hijo de Manuel Namuncurá, uno de los últimos caciques en rendirse, y que es el nieto de Juan Calfulcurá, el cacique. Entonces imagínate, lograr que el hijo del cacique y que el nieto del gran cacique se transforme en sacerdote es una prueba de la fuerza de la religión, de cómo logra a un salvaje, a un hijo de un salvaje, a un nieto de un gran salvaje, convertirlo en una persona piadosa, cristiana y que lleva la palabra de Cristo. Entonces era muy importante que ellos tengan al lirio de las pampas, y lo encuentran en Seferino. Pero ¿qué pasa? Seferino le contagiaron tuberculosis. Entonces, cuando Namuncurá lo está por sacar del seminario, Cagliero hace un golpe de magia y dice que se lo va a llevar al Vaticano para que lo traten los médicos del Papa y que conozca al Papa. Y Namuncurá acepta. Y se lo llevan a este pobre chico, y él allá va a morir, finalmente va a morir. El chico en vida no hizo nada, pero después la orden salesiana se apropia de su muerte, que hay una versión que es gauchesca, fíjense, y otra es gardeliana, que es cuando lo muestran con el trajecito con la corbata. Y hacen como que Seferino le hacen creer a la gente como que él anduvo misionando, y él no misionó. Él fue un pobre chico tuberculoso que escupía sangre, que nunca misionó, no logró ni siquiera convertirse en sacerdote, pero ellos lo transformaron luego y lo manipularon a su antojo. Avísenme porque quiero estar en la despedida. Y así sucedió. No sé qué. A quién pidieron permiso, cómo se preguntaron, no sé. Pero sí, en un determinado momento, la madre Jesús va a estar con nosotros. ¿Hacia dónde partían? ¿Quizá al puerto o al aeropuerto? Hacia Uruguay. Tampoco le dijeron qué planes tenían. Se las transmitía a ellos de cómo organizarse en un país que ellos habían elegido. Armábamos así las distintas situaciones, por ejemplo, el Vaticano, en acuerdo con el gobierno militar argentino de Aramburu, en 1957, crea el vicariato como un modo de jerarquizar y dar organicidad a la actividad de los capellanes en el marco de la institución armada. La Iglesia Católica inició su tarea de insertarse en el ejército y en las otras fuerzas armadas con el objetivo de cristianizar el ejército y a través del ejército cristianizar la sociedad en el contexto de la revancha antiliberal, es decir, en su disputa con el discurso liberal en el campo educativo, en todos los campos de la sociedad, que había sido hegemónico durante largas décadas. La Iglesia quiere recuperar ese poder de dar sentido a la sociedad y encuentra en el ejército un vehículo privilegiado. Entonces para eso previamente tiene que insertarse en el ejército y los capellanes son una de esas herramientas. Lo militar y lo católico confluían
digamos, en una misma esfera de formación, y a lo largo de toda la década del 60, digamos, las Fuerzas Armadas reciben esa formación, digamos, y es clave para entender después los 70, digamos. Podemos decir que a lo largo de la década del 60 fue dibujado, por así decirlo, pero no había un escenario concreto donde se dirimía una guerra justa. La década del 70, y especialmente Tucumán y el operativo Independencia, permite por primera vez poner en territorio una guerra, o ellos le llaman la guerra, ¿no? Una guerra, y la doctrina católica, el vicariato castrense, que va a decir sobre esa guerra que es una guerra justa. Aniquilar a la guerrilla es parte de una guerra justa, permitida, querida por Dios. Decimos que el operativo Independencia fue el ensayo represivo que existió en Argentina, y donde la Iglesia se suma a través del vicariato castrense en ese gran ensayo represivo. En Tucumán y durante el operativo existieron los primeros centros clandestinos, se aplicó, digamos, sobre esos detenidos, digamos, el aparato represivo más conocido, que es la tortura, la picana eléctrica, y ahí participan y acompañan muchos de los capellanes. A lo largo de estos años, entre el 75 y el 76, participan más de 40 capellanes, ya sea de la zona de ejército, que era el tercer cuerpo con asiento en Córdoba, pero con la brigada en Tucumán, ya sea de esa zona, como capellanes de otros lugares, de Buenos Aires, de diferentes áreas militares. En la década del 70 el vicariato castrense se expande mucho más que en los años previos. Hay una creación de capillas al interior de las unidades militares y un nombramiento mayor de capellanes. Esto coincide con un periodo de la historia en que por un lado se recrudecen los conflictos políticos y por otro lado se fortalece la alianza entre la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas en Argentina. Y es ahí donde el vicariato castrense vuelve a ocupar ese lugar privilegiado para encauzar las relaciones entre el ejército entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia. El periodo del terrorismo de Estado, 1975-1983, el vicariato castrense estuvo integrado por un obispo, que era el vicario castrense Adolfo Tortolo, que además era presidente y había sido presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Paraná, por un provicario, también obispo, Victorio Manuel Bonamín, por secretarios, capellanes mayores y alrededor de 400 capellanes, distribuidos por todo el territorio nacional. Si nosotros miramos los diarios de Bonamín, sus diarios personales, del provicario castrense, hay cierta obsesión, podríamos decir, por dar criterios y normativas a los capellanes. En un momento él la nota, ¿no? Dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares. Es decir, hay una plena conciencia de lo que se está haciendo en Tucumán, digamos, como primer paso, pero después del 24 de marzo lo que se hace también, lo que comienzan a ejecutar las Fuerzas Armadas, la represión clandestina fundamentalmente, hay una cuestión de conciencia, plenamente conscientes son estos obispos y estos capellanes de lo que está sucediendo en el territorio. Hemos encontrado fehacientemente, digamos, con pruebas, con testimonios, más de 30 clérigos vinculados al vicariato castrense o a las capellanías de las policías provinciales, que participaron efectivamente de sesiones de tortura o que visitaron centros clandestinos o cárceles. De esos 30 que nosotros hemos reunido a partir de testimonios, hemos podido reunir datos, testimonios, bibliografía, etc. 3 fueron obispos, que digamos que es un elemento de peso para pensar justamente, para pensar el acompañamiento de la Iglesia al terrorismo de Estado. Sí, señor presidente, la policía de la provincia de Buenos Aires me condecora con el grado de caballero y la medalla
es en un acto público que se realizó en la calle, televisado, publicitado, con fotos en los diarios. El general Suárez Mason es el que me entrega la medalla, por razones que desconozco, porque él bajó a entregarlo junto con una cantidad de otros oficiales de policía, la medalla a nosotros. ¿Se expresó en ese momento algún motivo particular por el que fuera condecorado? Considerándose en el diploma, porque lo demás a eso me refirieron, corre por orden de la superioridad, en el diploma dice que se le otorga por su defensa en la honra, vida y bienes de las personas. Eugenio II Citelli, alias el Gringo, te venimos a escrachar porque fuiste capellán de la policía de Santa Fe en tiempos en que el asesino Fesed comandaba la unidad regional 2 y junto al genocida Galtieri eran dueños de la vida y la muerte en esta zona. Te venimos a escrachar, Monseñor Citelli. Vos, Eugenio Citelli, ibas y venías con total libertad por los pasillos de la Jefatura de Policía de Rosario, donde frecuentabas la favela, en ese centro clandestino de detención ilegal, que aparece en el Nunca Más con el número 256. Mi viejo fue cura durante todos los años 60 y en su gran obra, digamos, como sacerdote, fue meterse en un barrio muy pobre, paupérrimo, que se llamó el Bajo Saladillo, que ya no existe en Rosario, durante los años 60, justamente toda esa década. Y en el 68, mi vieja, que tenía 20 años menos que mi papá, entra a trabajar como voluntaria, docente, en este barrio que consistía en, de alguna manera, dar clases, pero también colaborar con la sala de primeros auxilios y con una capillita que había en un rancho que habían montado. Ahí se enamoran y bueno, tienen una relación amorosa que hace que mi vieja quede embarazada. A partir de esto, mi papá se suma a la militancia política y social, junto con mi mamá. El 18 de abril del 78 es cuando a él lo apresan, que iba conmigo, veníamos de la escuela, yo iba a preescolar, y bueno, unos 2 autos, creo, nos cierran el paso, se bajan muy violentamente, le ponen una capucha en la cabeza y lo meten en el piso de uno de los autos. A mí me dejan abandonado con la bicicleta y a partir de ahí hasta unos 15 días nosotros no tuvimos ninguna noticia de él. Cuando llega a la dependencia del Segundo Cuerpo del Ejército se encuentra con quien lo recibe de alguna manera, que es Eugenio Citelli. Eugenio Citelli, que vive actualmente, fue capellán de las Fuerzas Armadas y previo a eso había sido quien lo suplantó, lo reemplazó en el Bajo Saladillo, este barrio que mi papá ayudó a construir con la gente más pobre de Rosario, y fue quien destruyó de alguna manera esa obra y trasladó ese barrio al barrio que hoy se llama Las Flores. Llega por fin, me sacan de la celda, estábamos extenuados por mucha tortura y todo. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes, encapuchado siempre, sin comer, por caminos de tierra, después me llevan en auto, no sé, pensando que alguno lo podía seguir. Y aparezco en el 121 y estuve 1 mes y medio atado de noche y de día a la cama. En ese ínterim me hace consejo de guerra. Me dictan 15 años de reclusión. Podríamos vislumbrar algunos lúcidos de que no íbamos a estar tanto porque no se podía mantener esa tesitura de los militares genocidas. No se olviden que yo le estoy hablando de 1978. 78. Mientras yo esperaba contra la pared, que apenas me podía tener, y con la esposa, a 3 metros estaba Citelli con Cuchidonchi. ¿Saben quién es Cuchidonchi? Fue el director de la cárcel de Coronda más cruel de la historia.
Así era. Fumando, tomando café, los dos, Citelli y el director. Por fin me hace pasar Citelli. Eran dos pares. ¿Qué tal como está? Más que eso no pude hacer. Mirarlo seriamente y decirle, ¿y qué te parece? Dice, yo estaba de paso por acá. Yo estaba de paso. ¿Y cómo anda? ¿Qué te puedo decir? Insisto, muy mal. El Señor me asiste. Lo desprecié con la mirada todo lo que pude. No es lo menos que podía hacer. ¿Qué pensaban ustedes de toda esa gente que iba a parar allí? Francisco, está en un momento muy duro del país. Usted ha leído las proclamas de la subversión, usted las ha leído, las ha escuchado. Usted sabe que la sociedad en ese momento estaba reclamando seriamente por toda la proposición que se hacía de una patria socialista, ¿no es cierto?, combativa, tipo Cuba o tipo, ¿no es cierto?, de rusa. Yeah. Muertos, policías muertos, digamos, de atentados terroristas y subversivos. ¿Usted cree que esa situación dentro de la policía no incidía para la reacción de la gente, para la reacción de la represión? Yo no justifico en absoluto las reacciones, pero me las explico. Cuando mi papá lo llevan al segundo cuerpo del ejército, o sea, cuando lo blanquean, lo legalizan como preso, él le cuenta a mi mamá dónde había estado. Él había estado aproximadamente 13 días en un lugar muy oscuro, siendo sometido a torturas, a golpizas, a malos tratos. Y este lugar era el centro Seferino Namuncurá, que pertenece o pertenecía en un momento a los salesianos, a la congregación de salesianos. Mi papá inmediatamente identifica qué era y, atando cabos, porque sentían ruidos de aviones, se da cuenta que era en Funes, donde tenía esta congregación este centro de retiro espiritual y esparcimiento para sacerdotes y seminaristas. El porqué de que Santiago Maguire, ex sacerdote, terminara preso clandestinamente en un lugar de la iglesia. Y tiene que ver con los hechos cronológicos en cuanto a que la quinta de Funes, entre comillas, lo que fue la quinta de Funes, donde pasaron cientos de personas, desaparecieron y fueron asesinadas, estaba relativamente cerca a este lugar donde estuvo mi papá. Pero en el momento que mi papá cae, en abril del 78, hacía apenas menos de un mes que había sido levantado este centro clandestino, ya que estábamos encima del Mundial 78, comenzaban a venir organismos de derechos humanos, había graves denuncias sobre los centros clandestinos. La comisión ha recibido denuncias sobre presuntos desaparecimientos de personas de varias nacionalidades en la Argentina. De acuerdo con su... En el año 1979, después de un primer intento que había fracasado, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de septiembre.
Y esto es a partir de las denuncias de las violaciones que habían habido en los derechos humanos hasta ese entonces, que habían sido los años más intensos de la represión. 76, 77, 78, estamos hablando de septiembre del 79. Se entendía de que la Comisión Interamericana iba a venir con el relato de algunos o varios sobrevivientes de que habían pasado por la ESMA, con la característica especial de que la gente había estado encapuchada. Por lo tanto, hacía un relato acerca de que, por ejemplo, bajaba una escalera y que esa escalera tenía una cantidad determinada de escalones hasta que llegaba al sótano, o sea, el recorrido entre el sótano y el altillo. O que en otras oportunidades ese recorrido lo hacían en el ascensor. Entonces, lo que hicieron fue modificar las escaleras, modificar el ascensor, modificaron las entradas de las puertas, las corrían de un lado hacia el otro, cosa de que este relato ciego, podemos decir, el que corresponde a un ciego, no coincidía con la realidad. Eso era en lo que hace a las modificaciones edilicias, digamos. Y por el otro lado, lo que tenían que hacer era con los prisioneros ocultarlos, porque o nos mataban a todos, yo estaba en ese grupo, o nos mataban a todos de una vez, lo que les resultaba jodido, digamos, por la cantidad de gente primero y porque justamente se estaba desarrollando en ese momento la visita de la comisión. Supongamos que apareciesen cuerpos flotando o lo que fuera, digamos, no era el momento más específico para andar matando gente. A fines de agosto de 1979 y a principios de septiembre, en diferentes grupos, aquellos que estábamos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, fuimos trasladados a una isla del Tigre, la isla del Silencio. Nosotros hicimos ese viaje con una capucha en la cabeza, con grilletes en los pies, con esposas en las manos. Nos llevaron desde la ESMA hasta el embarcadero de San Fernando, de la prefectura, en una camioneta que le decían SWAT, que era una camioneta con una caja cerrada, que ellos usaban para hacer operaciones, hacer operativos, secuestrar gente, y que ahí podían interrogar a la gente, la podían torturar ahí adentro, ¿no? Y también podían espiar para afuera, sin que desde afuera se notara nada. Y después nos llevaron en lancha hacia la isla, un viaje bastante largo y bastante duro, porque nos llevaron a la parte de abajo de una lancha, supongo que sería de la prefectura, y bueno, sufríamos los vaivenes desde el río, ¿no? Lógicamente, además cuando cruzamos el Paraná de Las Palmas se sintió mucho el oleaje, el zarandeo, y bueno, todo eso provocaba, además de mareos, provocaba más temores, ¿no? De lo que pudiera llegar a pasarnos en aquel momento. Para alojar unos capuchas, una de las casas alejada de la casa principal, que estaba contra el arroyo, la cerraron abajo. Esas casas, acordémonos que las casas de Isla Tigre están sobre pilotes, la cerraron abajo y ahí sobre la tierra pusieron las colchonetas y alojaron a los capuchas. Tirados ahí en el suelo, los 15, en una habitación, podemos llamarla así, pequeña, es decir, prácticamente estábamos uno encima del otro, y bueno, y así estuvimos un mes. También había otro grupo de compañeros que también estaban secuestrados, pero que estaban en, digamos, poco mejores condiciones y que ahí eran sometidos a trabajo esclavo, digamos. Armaron toda una plantación, en donde posteriormente a nosotros, cuando el mes que estuvimos ahí, nos usaron como mano de obra esclava. O sea, cargar troncos, pero eran troncos gruesos de álamo, había que meterse en el pantano,
troncos los cortaban los guardias previamente y los teníamos que traer hasta el borde de la isla, porque después ellos lo vendían eso, los milicos. Acá nos traían a bañar. Hijos de puta, y nos traían con la capucha y todo. Nos sacaban por acá. Sí, señor. Ah, no, por ahí atrás. La entrada es acá. Bueno, la situación de higiene ahí era bastante desastrosa. Hubo compañeros que se pescaron sarna, otros que tomaron agua que no podían tomar, que era ahí del río, y se descompusieron, se agarraron infecciones intestinales. Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se retira del país, a todos nos vuelven a subir a la lancha de la prefectura, nos vuelven a todos a llevar al puerto de San Fernando, ahí vuelta el camión y otra vez a la ESMA. Y es ahí donde nosotros comprobamos todas las modificaciones que habían hecho durante el tiempo que nosotros no habíamos estado. A ese lugar era un lugar de retiro, de descanso. Muchas veces había estado en épocas anteriores, por ejemplo, Monseñor Cajiano, el que había sido arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Comisión Episcopal, e inclusive en los últimos tiempos habían hecho reuniones de la Comisión Episcopal en forma de retiro, ahí Monseñor Aramburu, Pernatesca y toda la alta cúpula del episcopado. El administrador de la isla era Monseñor Gracelli, justamente, el mismo que era el vicario castrense en la Armada, que estaba ahí en la iglesia Estela Maris, al lado del edificio Libertad. Y en un momento dado, el episcopado le deja toda la administración y el uso y usufructo de esa isla a Monseñor Gracelli, y él se la vende a un tal Hernández. ¿Quién es Hernández? Hernández es un compañero que había estado secuestrado y había sido liberado. En ese momento, estamos hablando principios del 79, él estaba en Europa viviendo, y el grupo de tareas, con un documento de él, falso, que habían hecho ahí en la ESMA, con ese documento es que compra a Gracelli la isla. O sea, se la compra el episcopado. Podemos decir que realmente no fue una compra. Monseñor Gracelli, vuelvo a decir, era el vicario castrense, vicario de la Armada, sabía perfectamente que todo eso era una operación fraudulenta del grupo de tareas, y por lo tanto podremos decir que fue un pase de plata del grupo de tareas de la Armada a la iglesia para poder hacer usufructo de esa isla sin levantar sospechas, porque digámosle, si se la compraba cualquier otro, podía levantarse alguna sospecha, inclusive por lo que se iba a hacer, alojar gente en el lugar, etc. Haciéndose la iglesia, que sabía de qué estaba hablando, obviamente no hubo ningún tipo de inconveniente. Una sola vez se fue con la fiscalía, cuando se abrió la primera causa ESMA, ya para el año 85-86, me acuerdo de haber ido con gente de la fiscalía de ese momento, pero no fue un allanamiento, fue más que nada ubicar el lugar. Ellos se bajaron, hablaron con la gente del lugar, yo estuve ahí, apenas si pude bajar y moverme en los primeros metros, reconocer un poco el lugar y nada más. No fue un allanamiento, fue como si fuera un conocimiento. Y después, durante 34 años, no se hizo absolutamente nada. Que es interesante, porque esa isla está denunciada desde el año 84. Ha habido un libro que es El silencio de Berbisky, que tuvo repercusión no solamente nacional, sino también internacional. Y entonces la pregunta es, si se sabía por qué durante 34 años, en forma sistemática, la justicia se negó a allanar la isla. Annuncio vobis Gaudium Magnum, habemus papam.
eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sibi nomen imposuit Franciscum. Uno de los testigos, por el caso de Giorgio y Yalix, era una catequista que en el momento de los hechos, es decir, en mayo de 1976, tenía 18 años y hacía trabajos sociales con estos dos sacerdotes en la villa de Bajo Flores. Declaró que ese día fue un operativo, más de 100 integrantes de la Infantería de Marina que rodearon el barrio y detienen a un número de catequistas, entre otras a esta testigo, María Elena Funes. Ella es secuestrada, tuvo 24 horas en la escuela de mecánica y es liberada. Entonces declara que simultáneamente con su detención habían detenido a los sacerdotes. Era una prueba en ese sentido. Cuando empieza a comentar, en un momento dado, dice que habla de todo el conflicto que venían teniendo los padres Yalix y Giorgio como jesuitas con el superior, el provincial de la Compañía de Jesús, que en ese entonces era Bergoglio, provincial de la Argentina, en cuanto a que estaban en desacuerdo con las tareas sociales que estaban llevando adelante y que estos dos sacerdotes. Bueno, había habido los días previos, contó que le habían sacado las licencias para dar misa, que eso había sido una decisión del cardenal Aramburu, pero que en la convicción de Giorgio y Yalix, la responsabilidad de lo que les había ocurrido por parte de Bergoglio era para ellos muy evidente. Bergoglio no los protegía, y no solo no los protegía, sino que alimentaba habladurías y lo que los dos sacerdotes entendían como calumnias al interior de la iglesia contra el trabajo que hacían. Cuando dijo eso, que indicaba un vínculo determinado de Bergoglio con el accionar de la Marina, represivo, pedimos la citación de Bergoglio. El fiscal que encabeza la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos criticó que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, haya declarado en la sede de la curia porteña sin desplazarse a tribunales. El doctor Félix Cruz dijo que se trata de un privilegio procesal que debe ser derogado. Recordemos que el Tribunal Oral Federal número 5 se trasladó hasta la sede de la curia porteña para tomarle declaración testimonial a Bergoglio en una causa que lo investiga por el secuestro y desaparición de 2 sacerdotes jesuitas en 1976. Bergoglio no estuvo a disposición de ayudar que la justicia investigara, es citado como cualquier vecino que está dispuesto a que se haga justicia, va inmediatamente, se presenta, declara, sino que fue muy reticente, quiso declarar por escrito, lo cual significa que es preparar la declaración con asesores, no fue alguien abierto a dar los detalles y todos los elementos que tenía, sino que hubo que estar preguntando y repreguntando para que diera elementos, y en algunos casos demostramos que mentía. Y en el caso de Giorgio y de Yalix, cuyo secuestro se investiga en esta causa, sería importante ver si puede hacer un esfuerzo respecto de dónde emanaban o se originaban cuestionamientos como que usted señala. De los mismos ambientes de ideologías diversas que son transversales a algunos sectores sociales o a sectores culturales que no estaban de acuerdo con esa opción, ¿no es cierto? Una opción bien definida por la Iglesia. Señor Bergoglio, le pido, porque tiene mucha importancia para esta investigación, que haga un esfuerzo a ver si puede precisar algún nombre y apellido, algún miembro de la Compañía de Jesús, miembros de la Compañía de Jesús, miembros de la Iglesia Católica, jerarquías, si puede ayudar respecto de quienes
impulsaban o compartían este cuestionamiento al trabajo o la forma que llevaban el trabajo sacerdotal Yalix y Llorio. Era un cuestionamiento general a todos los sacerdotes que tenían esa opción pastoral. ¿Pero por parte de quién? De sectores diversos, transversal. Se hablaba, se decía, se publicaba en los diarios. ¿A usted le hablaban? En las comunidades se hablaba, en los sectores, en algunas parroquias, sobre todo sectores de la iglesia, ¿no es cierto? Y también de afuera. ¿No recuerda algún caso concreto? ¿Algún obispo? ¿Algún cardenal? No, porque era algo muy... Esos comentarios que uno le resta importancia en el sentido, no que sea una acusación, sino en el sentido de que, y bueno, dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. Unos días antes de ser secuestrados, habían sido secuestrado otro grupo en el que también trabajaba en la villa del Bajo Flores. Fueron llevados a la Escuela Mecánica de la Armada también. Llorio y Yalix se enteraron de esto, informaron enseguida al superior, a Bergoglio. No le sacaron la licencia como respuesta. Eso es decirle a la dictadura: no son personas que protegemos, no son parte de esta institución, no la protegemos. Señor Bergoglio, ¿cómo tomó conocimiento del secuestro de Yalix y Llorio del grupo de catequistas el 23 de mayo de 1976 al que se refirió recién? ¿A través Ese de mismo quién? día, en las primeras horas de la tarde, sobre el mediodía, por teléfono. ¿Quién lo llamó? Una persona del barrio que no conocía, me dijo: pasó esto. ¿Y qué es lo que le contó que había pasado? Que había habido una redada y habían llevado presos a los sacerdotes, a muchos laicos, y que el padre Durrón, como estaba en bicicleta por ahí y vio la redada, se fue por la calle Varela. ¿Y no recuerda, usted no le preguntó quién era, quién llamó? No. ¿No le preguntó? No, me dijo: soy de acá del barrio y le aviso esto, que pasó esto. Frente a un shock así, lo menos que se le ocurre a uno es preguntar quién es usted, ¿no? Yalix y Llorio estuvieron secuestrados 6 meses en la Escuela de Mecánica de la Armada, muy torturados y en un trato muy degradado e inhumano, como dice que cualquiera que estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Recuerda qué hizo usted luego de esa noticia? Sí. ¿Qué hizo? Me empecé a mover, a hablar con sacerdotes que suponía que tenían acceso a policía, a Fuerzas Armadas, y nos movimos enseguida, ¿no? ¿Y obtuvo alguna información diferente a la que le había brindado el vecino, la vecina? Sí, era un hombre. Me confirmaron en lo que había pasado y que no sabían dónde estaba, no se sabía dónde estaba. Después empezó a decirse que habían sido efectivos de la Marina, después, a los 2 o 3 días, pero al menos a mí me dijeron, pero confirmaban la detención y que no se sabía dónde estaban. ¿Usted la noticia la puso en conocimiento, se trasladó la noticia, la puso en conocimiento de otra jerarquía eclesiástica? De todos los miembros de la Compañía de Jesús, inmediatamente, y recurrí al arzobispado. ¿Le informó al arzobispo? Sí, enseguida. Vamos, era un domingo, o sea que el lunes o martes. Doctor, y también a la Nunciatura Apostólica. ¿Recuerda quién era el nuncio? Disculpe. No, sí. ¿Recuerda quién era el nuncio apostólico? Sí, Monseñor Pío Lagui. Muchas gracias. Doctor Zamora, continúa. Quizás ya lo dijo, pero ¿recuerda el obispo a quien le informó? Acá a la curia informé. ¿Y quién era el obispo? Le pregunto. Era el cardenal Aramburu. Cardenal Aramburu. Sí. Usted dijo recién que a los pocos días supo que había sido la Marina. ¿Cómo lo supo? Se comentaba, el Vox Populi, te traen datos, ya, entonces parece que fue
de la Marina. Incluso los que iban averiguando, buscando, preguntando, apuntaban allí. ¿Y eso motivó alguna gestión diferente? Es decir, el conocer que podría haber sido la Marina, ¿motivó alguna gestión diferente a la que ya habían realizado? Sí, de hecho me reuní 2 veces con el comandante de la Marina en ese momento. ¿Recuerda quién era? Macera. ¿Recuerda qué información o qué respuesta le dio a su...? La primera me escuchó y me dijo que iba a averiguar, que no sabía. Yo dije, mire, estos padres no tienen nada que ver en nada raro, di testimonio de nada de eso y punto. No se escuchó la respuesta. ¿Puede repetir, señor? La primera me dijo que iba a averiguar, yo di testimonio de que no estaban en nada raro esos padres, y quedó en contestar. Como no contestó, al cabo de un par de meses pedí una segunda entrevista, mientras hacía otro tipo de gestiones, donde ya era casi seguro que los tenían ellos, ¿no? Digo casi porque la seguridad total la tuve cuando ellos me lo contaron. Y ahí la entrevista fue muy fea. ¿La segunda? La segunda fue muy fea, no llegó a los 10 minutos. ¿Qué recuerda de esa entrevista? ¿Puede ilustrarnos lo más posible? Él me dijo, bueno, mire, lo que pasa es que yo ya le dije a Tortolo. ¿Quién era Tortolo? Era el presidente del episcopado, Monseñor Tortolo. Y yo le dije, mejor dirá a Monseñor Tortolo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Bueno, mire, Macera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui. La gestión importante por la cual son liberados es la que hace Emilio Mignone, presidente del CELS, ante el cardenal Pironio, que vivía en Roma. Así que no hay por qué pensar que por una reunión tensa que terminó mal, según él, con Macera logró la libertad de los 2 sacerdotes. Apelando nuevamente a un esfuerzo en su memoria, precisar un poco de dónde surgieron eso que usted denominó versiones de que había actuado la Marina, porque... No sé de dónde surgieron, pero se instaló como voz populi. Quizás nos pueda ayudar a ver entonces qué quiere decir y se instaló como voz populi, porque bueno, públicamente no se hablaba de estas cosas, ¿no? O sea, entonces... La gente con la que uno preguntaba decía, no, fue de la Marina, fueron los infantes de Marina, eso se decía. ¿Y usted a qué gente preguntaba? A la gente que podía influir, a la gente que consultaba, que tenía conexión con jueces, con algún militar, con policía, con Ministerio del Interior, con el gobierno. Y todos apuntaban hacia la Marina. ¿Y usted recuerda por lo menos algún nombre de esas personas que tenían ese tipo de facilidad para acceder al poder? No. ¿Eran superiores eclesiásticos? ¿Era el cardenal? ¿Era...? Y eran todos los que uno acudía en un momento de desesperación, ¿no es cierto? Amigos, conocidos. Oh, yo tengo un conocido, voy a averiguar, ese tipo de cosas. Que se hayan enterado que estaban secuestrados por parte de la Marina es un dato de enorme importancia. A ver si puede hacer un esfuerzo, señor Bergoglio. Es un dato de enorme importancia que está aportando, siempre y cuando podamos conocer el origen, alguno de los que le señalaron, que usted lo creyó verosímil, tanto que se lo repitió a Macera, o sea que era una fuente seria, no sería cualquiera, ¿o sí? Se dice que voz populi, voz de él. Y era lo que todo el mundo, había concordancia en esto. No era una persona que lo dijo, era todo el mundo que decía fueron los infantes de Marina. Y no recuerdo bien si no identificaron a los agentes que hicieron el operativo como infantes de Marina,
creo que también se identificó como un grupo de tareas de la Marina. 2 de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la ESMA, donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de 6 meses por la fuerte presión internacional, pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue corresponsable de lo que les pasó. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos, y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. Este fue un tema que se discutió durante muchos años cuál era la posición real. Yo incluso había publicado en página 12 una nota donde publiqué las dos versiones. Hasta que en la investigación de este libro encontré en el archivo de la Cancillería un documento que a mi juicio termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Hay 3 documentos en el archivo de la Cancillería que 2 de ellos están reproducidos en el libro. El primero es una carta que 2 años después del secuestro Bergoglio presenta en la Cancillería para pedir un trámite especial para el otorgamiento de un pasaporte a uno de estos sacerdotes que había salido del país luego de quedar en libertad. El segundo documento es un memorándum del funcionario que lo recibe, donde le informa al ministro de la solicitud y le aconseja no conceder el beneficio. Y el tercer documento es otra carta del mismo funcionario, donde explica las razones del rechazo y dice que ese sacerdote era subversivo, que había tenido graves conflictos de disciplina con su superior, que era un elemento de perturbación dentro de la iglesia, y que la fuente de la información era el superior de la Compañía de Jesús, padre Jorge Mario Bergoglio. Es decir, lo que los sacerdotes decían de que los había entregado se confirma documentalmente. El Vaticano ha denunciado la campaña promovida por un grupo anticlerical argentino para intentar desprestigiar al recién elegido Papa Francisco. Las falsas acusaciones contra Bergoglio insinúan que no protegió a 2 sacerdotes secuestrados cuando era superior de los jesuitas en Argentina durante la denominada Guerra Sucia del dictador argentino Jorge Videla. Estas acusaciones no tenían fundamento y no hay motivo tampoco ahora para poner en duda la figura del nuevo Papa. El propio Francisco Jalix, quien en 1976 estuvo detenido ilegalmente y torturado en la ESMA, aseguró en un comunicado que el Papa no lo denunció ante la Junta Militar. Aparece un comunicado no firmado por él donde dice que bueno, que no tiene... que él está reconciliado ya con esos hechos. Esa palabra es interesante porque reconciliación no significa que los hechos no ocurrieron, sino que ya no tiene cuestionamientos que hacer, como que ha perdonado. Es interesante, no dice que no ocurrieron en el primer comunicado. Bueno, finalmente sale un comunicado ya firmado por él, o que dicen que él lo dice, son expresiones de él, donde dice que las sospechas que tuvo en los primeros tiempos eran infundadas. Una declaración que no se puede tomar en cuenta, ni por su contenido, ni por su forma, ni por el vínculo que tiene hoy en día Jalix con el poder institucional de la Iglesia. Giorgio, en cambio, hasta que murió, reclamó que se investigara. Sobre todo, lo que habían hecho ellos. ¿Qué consideraba la Iglesia? ¿Qué valoración hacía la Iglesia de la actividad que habían hecho ellos como sacerdotes, que había sido cuestionado por Bergoglio, por Aramburu, el cardenal Aramburu, que le habían sacado la licencia para dar misa? Así que él toda su vida la dedicó a Giorgio y murió en esa situación, reclamó eso. Siguiendo en el tema del robo de bebés, está el caso de Elena de la Cuadra, desaparecida en 1977 con un embarazo, con un tiempo de gestación de 7 meses. El que tiene que declarar por esto, y lo hará por escrito, por las prebendas, por su investidura, será Monseñor Jorge Bergoglio. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium
Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sibi nomen imposuit Franciscum.